Hola, un saludo especial para ti que te encuentras conectado con esta serie de videos que la única pretensión que tienen como objetivo es que puedas descubrir mensajes de valor para tu crecimiento humano y desarrollo espiritual. Seguimos comentando la historia del joven rico que se encuentra con Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer, maestro, de bueno para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y meditábamos sobre esa pregunta tan fundamental para nuestra vida religiosa, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida y encuentro con Cristo Jesús el Señor. En el día de hoy quiero que nos detengamos a meditar una frase poderosa que aparece en el texto de Mateos 19, versículo 16 al 26. Cuando Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Jesús ciertamente dice que es un proceso difícil, pero no es imposible para alcanzarlo, ya que contamos con la gracia de Dios que habita en nosotros, en nuestro propio espíritu. En el día de hoy vamos a examinar detenidamente qué significa eso de atravesar por el ojo de una aguja. Como el término lo indica, atravesar significa un proceso de cambio y transformación. Un proceso que menciona el texto es difícil, lo cual va a implicar dolor, lo cual va a implicar desapego, lo cual va a implicar renuncia, que son algunos de los elementos y condiciones que Jesús exige a aquellos que quieren ser discípulos de Él. El negarse a sí mismo, otra de las condiciones. Todo esto es el desafío que tiene el joven rico para entrar en el círculo de amigos que tiene Jesús, que son sus discípulos. Jesús lo ha invitado para que él ande, venda todo lo que tiene y luego se lo dé a los pobres. Y una vez haga eso, que es el segundo nivel del que estamos hablando de la respuesta de Jesús, pueda seguirlo a él. Entonces estamos hablando de tres grandes reinos. El reino de la mente, que es donde están las obligaciones con nosotros, ¿sí? Los mandamientos. Esto nos permite construir una sociedad justa, una sociedad en donde se basen principios fundamentales de relaciones interpersonales entre sujetos de una misma cultura, de un mismo país, una misma sociedad. El segundo es el reino de la intimidad. El joven rico debe atravesar por el ojo de la aguja, que implica pasar del reino de la mente al reino de la conciencia, en donde se encuentra Dios, en donde reside Dios. Porque recuerden ustedes que en el catecismo de la iglesia aprendemos que la conciencia es el lugar en donde Dios habita, el tabernáculo interno, íntimo, en donde nosotros podemos reconocer en libertad y en profundidad quién es Dios, nuestra conciencia. Y desde allí Él dirige nuestros actos y desde allí Él dirige nuestra historia. En tercer lugar está el reino de Dios, el reino en donde Jesús habita. Es el lugar en donde Jesús está invitando al joven cuando le dice: luego ven y sígueme. Pero vamos a detenernos en ese pasar por el ojo de la aguja, que significa el momento de la transformación, el momento en donde debo recurrir a mi pasión interior, a mi proceso interno de transformación, en donde gracias al Espíritu Santo puedo nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Ese es el nacimiento que le propone Jesús a Nicodemo, quien visitándolo en la noche y siendo un doctor de la ley, aún no ha comprendido que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, es decir, pasar por el ojo de la aguja. Vivir un proceso de transformación interna en donde brilla aquella luz de la que habla Lucas en el capítulo 11, en donde si nosotros encendemos esa luz, que es la llama y el fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos iluminar todo el cuerpo, podemos iluminar toda nuestra historia, podemos iluminar
todo a nuestro alrededor, entonces las relaciones que implican los mandamientos del primer reino de la mente se hacen más significativas, profundo y de mayor contenido. Cuando hemos despertado dentro esa llama que es el fuego del Espíritu Santo, pero debemos hacer el ejercicio de encenderla. Por sí sola no va a parecer encenderse. Debemos tener ese proceso de transformación. Eso implica pasar del reino de la mente al reino de la conciencia por el ojo de la aguja. Entonces, aunque es un proceso difícil, no es imposible, porque dentro de nosotros habita la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. En conclusión, toda esta metodología de Jesús Maestro va conduciendo al joven poco a poco a la intimidad, a una relación perfecta entre el hombre que quiere y desea encontrar sentido para su vida y que quiere y desea tener un sentido más profundo, alcanzando la vida eterna. Es decir, que la vida eterna es todo lo que sucede y acontece en este diálogo de Jesús y el joven rico. Primero debemos comenzar por establecer unos vínculos efectivos con nuestros semejantes, con el prójimo, con el amor al prójimo como a sí mismo. Y el segundo nivel es entrar a un reconocimiento para encender esa luz, transformarnos por dentro, porque de esta manera, una vez encendida esa luz, podemos iluminar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces las relaciones humanas, de la cultura, de la sociedad, adquieren un mayor sentido y propósito. Y finalmente está la respuesta más profunda, que es la respuesta que mañana estaremos dialogando y reflexionando en este video. Así que te invito a que no te pierdas mañana la última reflexión que vamos a tener en el diálogo que Jesús mantiene con el joven rico. Te invito a compartir este enlace y este mensaje con otras personas y conviértete en un multiplicador de buenas noticias. Bendiciones.